Atmósfera. Llamamos atmósfera a una mezcla de varios gases que rodea cualquier objeto celeste, como la Tierra, cuando éste posee un campo gravitatorio suficiente para impedir que escape. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. No existe un límite preciso que indique hasta dónde llega. Sin embargo, algunos científicos consideran 1200 kilómetros, ya que esa es la altura hasta donde se puede determinar existencia de gases. Los gases que conforman la atmósfera hacen que la vida sea posible en el planeta. Además, actúa como agente aislante que nos protege del calor del sol, nos defiende del bombardeo de meteoritos y posibilita la evaporación y precipitación de la humedad. En la Tierra, la actual mezcla de gases se ha desarrollado a lo largo de 4.500 millones de años. La atmósfera primigenia debió estar compuesta únicamente de emanaciones volcánicas, es decir, una mezcla de vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y nitrógeno, sin rastro apenas de oxígeno. A lo largo de este tiempo, diversos procesos físicos, químicos y biológicos transformaron esa atmósfera primitiva hasta dejarla tal como ahora la conocemos. Los principales componentes de la atmósfera son el nitrógeno, el oxígeno, el argón y el dióxido de carbono. Estructura de la atmósfera. La atmósfera, por sus características físicas y químicas, se divide en distintas capas: exósfera, ionosfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. Troposfera. Es la zona más baja de la atmósfera, cuya altura llega aproximadamente a los 12 kilómetros sobre la superficie terrestre. En ella se producen todos los fenómenos meteorológicos, como la formación de las nubes, la lluvia y el viento. Contiene la mayor proporción de vapor de agua que permite mantener el calor procedente de la superficie terrestre. Los seres vivos encuentran en ella el aire compuesto por todos los gases que necesitan para vivir. La temperatura varía a razón de 1 grado centígrado cada 180 metros a medida que se asciende, hasta llegar cerca de menos 56 grados centígrados a menos 70 grados centígrados en el límite superior. Estratosfera. Es la segunda capa de la atmósfera de la Tierra. Está por encima de la troposfera y llega hasta un límite superior aproximado a los 50 kilómetros de altitud. La temperatura cambia su tendencia y va aumentando hasta llegar a ser de alrededor de 0 grados centígrados en el límite superior. En esta parte de la atmósfera, entre los 30 y los 50 kilómetros, se encuentra el ozono, importante porque absorbe las dañinas radiaciones ultravioleta provenientes del Sol. Actúa como reguladora de la temperatura. La mesósfera, que se extiende entre los 50 y 80 kilómetros de altura. La temperatura disminuye a medida que se sube, llegando hasta los 90 grados centígrados bajo cero. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella. La mesósfera es la región donde las naves espaciales que vuelven a la Tierra empiezan a notar la estructura de los vientos de fondo y no solo el freno aerodinámico. La ionosfera se extiende desde una altura de casi 80 kilómetros sobre la superficie terrestre hasta 640 kilómetros o más. A estas distancias, el aire está enrarecido en extremo. En ella existen capas formadas por átomos cargados eléctricamente llamados iones. El gas predominante es el hidrógeno. La temperatura crece desde los menos 73 grados centígrados constantemente con la altura, hasta alcanzar los 1500 grados centígrados. Allí se destruyen los meteoritos que llegan a la Tierra y se producen las auroras boreales. Exósfera. Es la capa externa de la Tierra que se encuentra por encima de los 1100 kilómetros de altura y se extiende hasta los 9600 kilómetros aproximadamente, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera.
Está compuesta principalmente por hidrógeno y helio, y las partículas van disminuyendo hasta desaparecer, debido a la baja atracción gravitatoria. Algunas pueden llegar a escapar al espacio interplanetario. Su temperatura diurna alcanza los 2.500 grados centígrados y la nocturna llega a menos 273 grados centígrados, correspondientes al cero absoluto. Más allá se extiende la magnetosfera, espacio situado alrededor de la Tierra en el cual el campo magnético del planeta domina sobre el campo magnético del medio interplanetario. Cambios en el comportamiento de la atmósfera. Cualquier cambio en la composición del aire se considera contaminación. Esta altera las propiedades físicas y químicas de la atmósfera y es consecuencia de la actividad industrial, comercial, doméstica y agropecuaria. Por tanto, los paisajes urbanos, industriales y con mayor movimiento de mercancías presentan mayor grado de contaminación. Un ejemplo de ello es la lluvia ácida, que se origina cuando el óxido de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el vapor de agua y con la luz solar. Estos se convierten en ácido sulfúrico y ácido nítrico, que se depositan como aerosoles o como lluvia, granizo y rocío, recorriendo grandes distancias y al caer afectan la vegetación. Los contaminantes se consideran de tipo primario, cuando se integran directamente a la atmósfera, como los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos y monóxido de carbono, entre otros, y de tipo secundario, cuando se forman en la atmósfera como consecuencia de reacciones fotoquímicas, hidrólisis u oxidación, como el ozono o el nitrato de peroxiacetilo. Los contaminantes se clasifican en las partículas sólidas o líquidas, polvo, humo, ceniza, hollín, partículas metálicas, cemento y polen. Y gases, que incluye vapores como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. En la actualidad, el aumento en la producción de gases, principalmente de dióxido de carbono, incorporados a la atmósfera por la actividad industrial, ha ocasionado el efecto invernadero. Estos gases se encargan de absorber la energía solar que llega a la baja atmósfera e impiden que el calor se pierda hacia el espacio. En el efecto invernadero, la Tierra absorbe los rayos solares. La Tierra envía parte de la energía solar hacia el cielo una capa de gas y de vapor impide que una parte de calor terrestre regrese al espacio, lo que provoca un recalentamiento del planeta, fenómeno conocido como el efecto invernadero. La emisión de gases provoca cambios de consideración en el clima mundial. Este fenómeno se denomina calentamiento global y conlleva una alteración en las temperaturas regionales, en el régimen de lluvias y un desequilibrio en la producción agrícola. Los efectos del calentamiento se observan en el descongelamiento de la zona helada de las regiones polares, lo que causa un incremento en el nivel del mar y por ende inundaciones en diferentes zonas costeras y continentales del mundo. Otro factor que propicia el efecto invernadero es la deforestación. Brasil, entre 1990 y 2000, presentó la mayor deforestación con 22.264 kilómetros cuadrados. En África se encuentran 5 de los 10 países con la mayor deforestación a nivel mundial. Algunas acciones con las cuales es posible contribuir a reducir la emisión de algunos de estos gases son, por ejemplo, no malgastar la energía eléctrica, eliminar en las casas el uso de productos que contengan fluorocarbonos, como aerosoles y detergentes. Y sobre todo, el uso razonable de los productos no renovables como agua, madera y papel. A todo ello puede contribuir la población mundial con la divulgación y la educación. A nivel global, en 1997, la ONU realizó
el fin de acordar medidas y compromisos orientados a reducir los gases de tipo invernadero producidos en todo el mundo. Los países industrializados están renuentes a llegar a un acuerdo, y los denominados países en vías de desarrollo tampoco querían hacerlo porque argumentaban bajaría la rentabilidad de sus industrias. Finalmente, los países siguen acordando nuevas metas para disminuir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Cambios en el comportamiento de la atmósfera. Cualquier cambio en la composición del aire se considera contaminación. Esta altera las propiedades físicas y químicas de la atmósfera y es consecuencia de la actividad industrial, comercial, doméstica y agropecuaria. Por tanto, los paisajes urbanos industriales y con mayor movimiento de mercancías presentan mayor grado de contaminación. Un ejemplo de ello es la lluvia ácida, que se origina cuando el óxido de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el vapor de agua y con la luz solar. Estos se convierten en ácido sulfúrico y ácido nítrico, que se depositan como aerosoles o como lluvia, granizo y rocío, recorriendo grandes distancias y al caer afectan la vegetación. Los contaminantes se consideran de tipo primario cuando se integran directamente en la atmósfera, como los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos y monóxido de carbono, entre otros, y de tipo secundario cuando se forman en la atmósfera, como consecuencia de reacciones fotoquímicas, hidrólisis u oxidación, como el ozono o el hidrato de peroxiacetilo. Los contaminantes se clasifican en partículas sólidas o líquidas, como polvo, humo, ceniza o gris, partículas metálicas, cemento y polvo, y gases, que incluye varios como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. En la actualidad, el aumento en la producción de gases, principalmente de dióxido de carbono, incorporados a la atmósfera por la actividad industrial, ha ocasionado el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Algunos gases presentes en la atmósfera, dióxido de carbono, metano, vapor de agua, ozono, óxido de nitrógeno, permiten el paso de radiación solar de onda corta, invisible y ultravioleta, pero retrasan la salida de la radiación de onda larga, infrarroja, es decir, calor, emitida por la superficie terrestre al retener y devolver parte de ese calor de nuevo a la superficie. Esto es, traducen un aumento de la temperatura que se conoce con el nombre de efecto invernadero. Proceso natural. El efecto invernadero no es algo malo, sino un aumento que ha hecho posible el desarrollo de la vida de nuestro planeta y que provoca que la temperatura media de la Tierra sea 15 grados centígrados y que las diferencias de temperatura entre el día y la noche sean menos acuosas. En ausencia de tales gases, se calcula que la temperatura media en la superficie terrestre sería de unos menos 18 grados centígrados, 33 grados centígrados menos. Lo que está sucediendo es un calentamiento global del planeta por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, debido a la actividad humana. En los últimos 100 años, la temperatura ha aumentado más de 0,5 grados centígrados, en parte debido a un aumento de dióxido de carbono de más del 30%. Este aumento de dióxido de carbono es un 70% debido a la quema de combustibles fósiles y madera, y un 25% a la transformación de la caliza en cemento y de la intensa deforestación. De forma natural, el dióxido de carbono disminuye por la fotosíntesis y sobre todo por los océanos que lo disuelven y queda atrapado en gran cantidad, formando carbonato de calcio en los fondos marinos, por ejemplo,
armazones de coral. Entre otras actividades humanas, destaca la actividad industrial y especialmente la utilización de energía procedente de la quema de combustibles fósiles, como las que más han aumentado el contenido de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se sabe que en los últimos miles de años, la concentración de dióxido de carbono atmosférico se mantuvo alrededor de 280 partes por millón, o 0.028%, pero a partir de la revolución industrial, con la quema de combustibles fósiles, comenzó su vertiginoso ascenso hasta 366.7 partes por millón en 1998. Ciertamente, el dióxido de carbono atmosférico es el principal responsable de este calentamiento. El vapor de agua produce más efecto invernadero, pero no se tiene en cuenta cuando se habla del calentamiento global, ni del aumento del efecto invernadero, porque se supone constante, no interviniendo en el calentamiento global, ya que el agua precipita limitando su cantidad en la atmósfera, pero no el único, ya que existen otros gases de invernadero incluso mucho más potentes que el dióxido de carbono, aunque su incidencia en el calentamiento global no sea tanta, dada su menor concentración en la atmósfera. Destacan el metano, el ozono troposférico, el óxido nitroso. Desgraciadamente, esos también están aumentando mucho su concentración, aunque el dióxido de carbono es el que juega un papel más importante en el calentamiento global. Estados Unidos es responsable del 24.5% de las emisiones mundiales de gases de invernadero, y todos los países desarrollados producen el 63% de las emisiones. Efectos previsibles. Elevación de las temperaturas, variaciones de las precipitaciones y en la distribución de climas, extinción de especies, devastación de bosques y producción agrícola, aumento de los incendios debido a subida del nivel del mar por la expansión térmica del agua del mar, deshielo de los glaciares de montaña, derretimiento de las cubiertas de hielo en los polos, salinización de acuíferos costeros al subir el nivel del mar, desplazamiento de las zonas climáticas hacia los polos, desplazamiento de cinturones vegetales, alteración de la circulación oceánica, aparición de nuevas enfermedades y plagas del campo, mayores inundaciones en determinadas zonas y fuertes sequías en otras. Como consecuencia de todo ello, se elevaría la atención internacional por la disputa de los recursos de agua y alimentos, proliferación de refugiados, etc. De seguir con el mismo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, se postula que aumentaría la temperatura 0.3 grados centígrados y subiría entre 3 y 10 centímetros el nivel del mar cada 10 años, con un aumento de 2 a 6 grados centígrados para mediados del siglo XXI, y subiría unos 50 centímetros el nivel del mar en 2100. Es muy difícil prever realmente el aumento de los gases y de la temperatura global, ya que no sabemos exactamente lo que sucedería al combinar todas las posibles retroalimentaciones negativas y positivas que podrían disminuir o potenciar el suceso respectivamente. Se puede afirmar que se ha producido un incremento real, aunque irregular, de la temperatura en la superficie de la Tierra. Ha existido un retroceso, aunque irregular, de la mayoría de los glaciares de montaña en el mismo periodo. La precipitación ha variado mucho en el África subsahariana desde hace unas pocas decenas de años.
En amplias zonas del planeta se han observado dentro de este siglo importantes variaciones tanto en la precipitación como en la nubosidad media. Medidas que podrían corregir o estabilizar el proceso. Acuerdos internacionales para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, frenar la deforestación y la desertización, educar a la población para el ahorro energético, evitar la contaminación marina, mata de algas, plantas acuíferas y fitoplancton, industrias con tecnologías menos contaminantes, utilizar gases en vez de carbón, aprovechar la actividad microbiana en los vertederos para obtener metano, realizar repoblación forestal, detener la producción de CFS, buscar altos rendimientos energéticos y nuevas fuentes de energía, detener el crecimiento demográfico, emprender nuevas formas de alimentar al ganado que originen menos metano, aumento de energías renovables, mejorar la tecnología en la producción de electricidad, etc. Acuerdos internacionales. En 1997 se aprobó el Protocolo de Kioto, que recoge por primera vez compromisos concretos de 38 países industrializados para reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. El acuerdo ha sido firmado por más de 80 países, pero no entra en vigor hasta que sea ratificado y, hasta ahora, Estados Unidos se niega a la ratificación del Protocolo de Kioto. La emisión de gases provoca cambios de consideración en el clima mundial. Este fenómeno se denomina calentamiento global y conlleva una alteración en las temperaturas regionales, en el régimen de lluvias y un desequilibrio en la producción agrícola. Causas. Para poder comprender las causas del cambio global climático y el aumento de la temperatura global, se debe considerar el sistema climático bajo una visión holística, consecuencia del vínculo que existe entre la atmósfera, los océanos, la criosfera, la biosfera y la geosfera. No obstante, la principal causa es el aumento de concentraciones de gases invernadero, tales como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos. Estos gases están atrapados una porción creciente de radiación infrarroja terrestre y se espera que hagan aumentar la temperatura planetaria. Efectos. El cambio climático es un proceso planetario, pero sus efectos son regionales y locales. Ascenso del nivel del mar, inundación de las áreas costeras, disminución de la aldea, mayor aumento de las temperaturas, reducción de los glaciares, aumento de los icebergs y descongelación del océano Ártico, disminución de la salinidad del agua oceánica y cambios en las corrientes oceánicas. Desplazamiento de las zonas climáticas hacia los polos, destrucción de la tundra que actúa como el sumidero de gases invernadero, cambios en la distribución de plantas y animales, extinción de incontables especies, fracasos en cultivos en áreas vulnerables, floraciones prematuras, deshielo de las nieves perpetuas, etc. Los efectos del calentamiento se observan en el descongelamiento de la zona helada de las regiones polares, lo que causa un incremento en el nivel del mar y por ende inundaciones en diferentes zonas costeras y continentales del mundo. Otro factor que propicia el efecto invernadero es la deforestación. Brasil, entre 1990 y 2000, presentó la mayor deforestación con 22.264 kilómetros cuadrados. En África se encuentran 5 de los 10 países con la mayor deforestación a nivel mundial. Algunas acciones con las cuales es posible contribuir a reducir la emisión de algunos de estos gases son, por ejemplo,
no malgastar la energía eléctrica, eliminar en las casas el uso de productos que contengan clorofluorocarbonos, como aerosoles y detergentes. Y sobre todo, el uso razonable de los productos no renovables, como el agua, madera y papel. A todo ello pueden contribuir la población mundial con la divulgación y la educación. A nivel global, en 1997, la ONU realizó una conferencia en Kioto, Japón, con el fin de acordar medidas y compromisos orientados a reducir los gases de tipo invernadero producidos en todo el mundo. Los países industrializados están renuentes a llegar a un acuerdo y los denominados países en vías de desarrollo tampoco querían hacerlo porque argumentaban bajaría la rentabilidad de sus industrias. Finalmente, los países siguen acordando nuevas metas para disminuir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Tiempo. Además de proteger al planeta y proporcionar los gases que necesitan los seres vivos, la atmósfera determina el tiempo y el clima. Podemos definir el tiempo como el estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinado de la superficie terrestre, por lo que puede cambiar varias veces durante un mismo día, así como en varios días puede predominar el mismo tiempo. Todas las manifestaciones del tiempo, como la lluvia, la nieve, el frío, el viento, el calor, son también manifestaciones de la atmósfera. Actualmente, gracias a la moderna tecnología y a los estudios realizados en torno a los fenómenos atmosféricos, es posible predecir el tiempo. La meteorología es la rama de la física que estudia los fenómenos que ocurren en la atmósfera, desde las causas que los originan hasta sus efectos. Fenómenos atmosféricos. Los fenómenos atmosféricos se dividen en tres tipos. Fenómenos ópticos. Son generados por la interacción entre la radiación solar y la atmósfera, como por ejemplo los arcoíris y los espejismos. Electroluminosos, que pueden ser rayos, relámpagos, auroras boreales, centellas. Fenómenos meteorológicos. Son alteraciones del clima que ocurren en la atmósfera, como por ejemplo presión, humedad, nubosidad, temperatura y precipitación. Estos últimos, a su vez, se dividen en dos, en acuosos y termodinámicos. Los acuosos están relacionados con la presencia del vapor del agua en el aire y los termodinámicos dependen directamente de la variación de la temperatura. Vientos. Los vientos son el intercambio de calor en la superficie terrestre. La atmósfera, a su vez, genera celdas de convección de las masas del aire a lo que se le denomina circulación general de la atmósfera. La circulación general de la atmósfera redistribuye la energía solar que llega a la Tierra, disminuyendo las diferencias de temperatura entre el ecuador y las latitudes más altas. Esta circulación y corrientes marinas posibilitan el equilibrio térmico del planeta. Clima. Es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre, es decir, el clima es el promedio de los estados del tiempo que influyen en una región determinada. Para conocer el clima de una región, es necesario estudiar los fenómenos meteorológicos que se presentan en la misma durante un periodo suficientemente largo a fin de recabar datos que sean confiables para poder de esta manera establecer el clima de una región. Elementos y factores. Para determinar y estudiar el clima, hay que establecer qué elementos lo integran y qué factores lo modifican. Los elementos son variables y cambian constantemente. Pueden ser de dos tipos, termodinámicos y acuosos. Los elementos termodinámicos son la temperatura, la presión y el viento, mientras que los acuosos son la humedad en sus manifestaciones de nubes, lluvia, nieve y granizo. Los factores son fenómenos cósmicos o geográficos que determinan el clima. Los factores geográficos son la latitud, altitud, corrientes marinas, distribución de tierras y mares y los tipos de suelo y vegetación, mientras que el factor cósmico es la insolación. Elementos termodinámicos. Temperatura. Es la cantidad de calor que posee el aire. Influye sobre la misma acción de los rayos solares, ya que el Sol es la mayor fuente de calor de la Tierra. La distribución de las temperaturas sobre las distintas zonas de la superficie terrestre depende de una gran cantidad de factores que influyen sobre la misma,
tales como la latitud, altitud, distancia al mar, las horas del día, las estaciones del año, la nubosidad, corrientes marinas, vientos y vegetación. Presión atmosférica. Es la fuerza que ejerce el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre, o sea, el peso de la columna de aire que hay sobre una unidad de superficie. La distribución de las presiones sobre las distintas zonas de la superficie terrestre depende de los siguientes factores: la altitud, la temperatura y la humedad. Vientos. Es la afluencia del aire de los centros de alta presión a los de baja presión. Los vientos se forman debido a que el calentamiento solar es diferente en los distintos lugares de la Tierra. Ello da lugar a la formación de presiones también diferentes en cada uno de estos lugares, altas en las partes frías, bajas en las partes calientes. Elementos acuosos. Humedad. Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Proviene de la evaporación del agua de los mares, ríos, lagos, pantanos, etc. La cantidad de vapor que puede retener la atmósfera es limitada, cuando mucho el 4% de su peso. De acuerdo a su temperatura y presión, el aire se puede saturar de vapor de agua, más allá de la cual la humedad excedente pasa al estado líquido, dando origen a las condensaciones y a las precipitaciones. Nubosidad. Si el aire saturado de humedad sufre un enfriamiento o un descenso brusco en su presión, disminuye su capacidad de retención de vapor de agua y el exceso pasa del estado gaseoso al estado líquido, formándose condensaciones tales como nubes, niebla o neblina, rocío, escarcha, etc. Precipitación del agua. El agua condensada da lugar a la formación de nieblas y nubes y posteriormente a la precipitación. La precipitación puede ocurrir en la fase líquida, lluvia, o en la fase sólida, nieve o granizo. La precipitación incluye también el agua que pasa de la atmósfera a la superficie terrestre por condensación del vapor de agua, rocío, o por congelación del vapor, helada, y por intercepción de las gotas de agua de las nieblas, nubes que tocan el suelo o el mar. Factores cósmicos. Insolación. Es la que determina la temperatura de la atmósfera. Es la energía en forma de calor y luz emitida por el Sol que llega a la corteza terrestre. Factores geográficos. Latitud. A medida que la latitud es mayor, la insolación será menor debido a que la Tierra es un cuerpo esférico. Los rayos solares no caen verticalmente sobre toda la superficie terrestre, sino que son más oblicuos hacia los polos. Altitud. Una diferencia de altitud ocasiona una variación en la temperatura. Si aumenta la altura sobre el nivel del mar, desciende la temperatura, motivo por el cual las cumbres de las montañas permanecen cubiertas de hielo. Vegetación. Los suelos cubiertos de vegetación tienen climas con temperaturas regulares y con periodos de lluvia. Los carentes o de poca vegetación se calientan más intensamente, el aire es más seco y la oscilación de la temperatura es extremosa. Corrientes marinas. Cuando una corriente cálida baña los litorales de una zona fría, interviene benéficamente en la temperatura, haciendo el clima más benigno. En consecuencia, las corrientes marinas cálidas aumentan la temperatura, hacen irregular la presión y los vientos, aumentan la humedad y producen un clima más nuboso y con lluvias, mientras que las corrientes marinas frías disminuyen la temperatura, hacen más regulares la presión y los vientos, aumentan la humedad y producen un clima más brumoso y sin precipitaciones. Distribución de tierras y mares. El agua del mar retiene el calor durante más tiempo. En cambio, los continentes se enfrían con más rapidez, lo cual origina que las zonas terrestres sean menos húmedas, nubosas y presenten mayor oscilación de temperatura que las marítimas. Clasificaciones climáticas. Estas clasificaciones se basan en distintas combinaciones de los elementos y factores del clima, fundamentalmente la temperatura y las precipitaciones. Cada clima se va a caracterizar por unos valores más o menos uniformes de estos elementos climáticos a lo largo de periodos de tiempo prolongados. A comienzos del siglo XX, el climatólogo y botánico alemán Vladimir Köppen presentó una clasificación de las distintas zonas climáticas del mundo basándose en los diversos tipos de vegetación que ahí se encuentran. Esta clasificación empírica del clima ha sido mejorada continuamente y sigue siendo hasta hoy uno de los métodos más conocidos de clasificaciones climáticas.
La clasificación de Köppen se basa en una subdivisión de las zonas climáticas del mundo en 5 grupos principales, los cuales se representan por las letras mayúsculas A, B, C, D, E y H. Los climas de tipo A corresponden a las zonas más cálidas del planeta, y dentro de este grupo se diferencian aquellos climas con estaciones secas en invierno, AW, estaciones secas cortas, AM, y climas sin estación seca, AF. Los climas de tipo E abarcan las regiones más frías de la Tierra y se subdividen en climas de tundra, ET, y climas de nieve y hielo, EF. Por otro lado, los tipos de clima de latitudes medias, letras C y D, se especifican mediante una segunda letra minúscula, la cual indica si en esta región climática existe una estación seca en el verano, S, en el invierno, W, o no existe estación seca, F. Aquí también se agrega una tercera letra, A, B, C o D, que indica cuán cálido es el verano o cuán frío es el invierno. En los climas de tipo B, el principal factor que controla la vegetación no es la temperatura, sino la sequedad. Aquí la aridez no solamente se relaciona con las precipitaciones, sino también con las pérdidas de agua del suelo por evaporación. Dado que la evaporación es una variable meteorológica convencional, Köppen se vio obligado a expresar la aridez en términos de un índice de temperatura y precipitación. Estos climas se dividen en climas áridos, BW, y climas semiáridos, BS. Y se utiliza una tercera letra para indicar si es un clima cálido, H, o frío, K. Finalmente, la letra H se asigna a los climas de montaña. Climatología en México. En México, el clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la altitud sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. Por lo anterior, el país cuenta con una gran diversidad de climas, los cuales, de manera muy general, pueden clasificarse, según su temperatura, en cálido y templado, y de acuerdo con la humedad existente en el medio, en húmedo, subhúmedo y muy seco. El clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que comprende el 28.3% del territorio nacional. Se caracteriza por la circulación de los vientos, la cual provoca escasa nubosidad y precipitaciones de 300 a 600 milímetros anuales, con temperaturas en promedio de 22 grados a 26 grados centígrados en algunas regiones y en otras de 18 grados a 22 grados centígrados. El clima muy seco registra temperaturas en promedio de 18 a 22 grados centígrados, con casos extremos de más de 26 grados centígrados, presentando precipitaciones anuales de 100 a 300 milímetros en promedio. Se encuentra en el 20.8% del país. En relación al clima cálido, este se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. El primero de ellos ocupa el 4.7% del territorio nacional y se caracteriza por tener una temperatura media anual entre 22 grados y 26 grados centígrados y precipitaciones de 2.000 a 4.000 milímetros anuales. Por su parte, el clima cálido subhúmedo se encuentra en el 23% del país. En él se registran precipitaciones entre 1.000 y 2.000 milímetros anuales y temperaturas que oscilan entre 22 grados y 26 grados, con regiones en donde superan los 26 grados centígrados. Finalmente, el clima templado se divide en húmedo y subhúmedo. En el primero de ellos se registran temperaturas entre 18 grados y 22 grados centígrados y precipitaciones en promedio de 2.000 a 4.000 milímetros anuales. Comprende el 2.7% del territorio nacional. Respecto al clima templado subhúmedo, se encuentra en el 20.5% del país. Observa en su mayoría temperaturas entre 10 grados y 18 grados centígrados y de 18 grados a 22 grados centígrados. Sin embargo, en algunas regiones puede disminuir a menos de 10 grados centígrados. Registra precipitaciones de 600 a 1000 milímetros en promedio durante el año. Climatología mundial. Desde el punto de vista térmico, existen en el planeta 3 grandes zonas climáticas, que son consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra. Zona cálida, entre los dos trópicos. En realidad, entre los 30 grados norte y los 30 grados sur de latitud, pues la zona cálida se extiende unos grados más allá del área intertropical en ambos hemisferios. Zona templada, entre el trópico, en realidad por encima de los 30 grados de latitud norte y sur. Y el círculo polar, dependiendo de zonas, pues en algunas áreas como el norte de Europa, se extienden hasta los 70 grados de latitud de cada hemisferio. Se distingue una zona templado cálida entre los 20 y 30 grados de latitud y una zona templado fría entre los 40 y los 70 grados de latitud.
Zona fría, entre el círculo polar y los 90 grados de latitud de cada hemisferio. Fenómenos hidrometeorológicos. Corresponden a los eventos cuyo origen se da por las condiciones atmosféricas y dependen de las variaciones estacionales. En México, debido a su ubicación geográfica, los riesgos predominantes son inundaciones, sequías, heladas, granizadas, nevadas e incendios forestales. Las inundaciones se deben a las intensas lluvias de la época de verano y afectan los estados litorales, Pacífico y del Golfo. Sequías están asociadas al déficit, ausencia o retraso de lluvias. Heladas es el rocío de escarcha, rocío congelado. Geográfica, empezando por el Ecuador y terminando. En el grupo A están los climas lluviosos tropicales, donde el mes más frío tiene una temperatura superior a los 18 grados centígrados. En el grupo B, los climas secos, la evaporación excede las precipitaciones, siempre hay déficit hídrico. En el grupo C, los climas templados, donde la temperatura media del mes más frío es menor que 18 grados centígrados y inferior a los 16 grados centígrados, y al menos un mes la temperatura media es superior a los 10 grados centígrados. En el grupo D, los climas boreales o de nieve y bosque, las temperaturas medias del mes más frío es inferior a los menos 2 grados centígrados y la del mes más cálido superior a los 10 grados centígrados. En el grupo E, de los climas polares o de nieve, donde las temperaturas media del mes más cálido es inferior a 10 grados centígrados y superior a 0 grados centígrados. En el grupo F están los climas de hielo perpetuos, donde la temperatura